Buenos días, amada iglesia. Reciban un fraternal saludo nuevamente. Damos gracias al Señor porque en su soberana voluntad ha permitido que estén los que Él quería que estuvieran el día de hoy. Y vamos a seguir avanzando en ese precioso atributo de Dios que tiene que ver con la soberanía de Dios, y esta es nuestra tercera exposición de este precioso atributo. Hace 8 y 15 días se planteó una pregunta importante. ¿Quién tiene el control? ¿Quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Dios, Satanás o nosotros? Hay muchos que piensan que Dios es solamente un rey en el cielo y que está desentendido de todo lo que ocurre en el planeta Tierra y en todo el universo. Otros consideran que el mundo funciona simplemente como una máquina que obedece las leyes de la naturaleza, y otros consideran que el hombre puede controlar lo que sucede usando su propio libre albedrío. Pero veíamos con preocupación que en el mundo hay mucha confusión y mucho pecado, que hay mucha maldad y una expresión muy grande de perversidad. Vemos también con nuestros ojos físicos que hay guerras, que hay revoluciones, que hay muchos temores, que hay muchos crímenes, en fin, y que están proliferando cualquier cantidad de enfermedades. Y eso haría creer que el control no lo tiene Dios. Pero cuando hablamos de un Dios soberano que todo lo ha hecho y que tiene control sobre todo, entonces la perspectiva del creyente cambia. Y es por esa razón que siempre hacemos énfasis en estos dos textos para este tema. Primera de Corintios 29:11, que dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y veíamos en estos sermones que hemos predicado cómo este versículo contiene una maravillosa declaración de la soberanía y de la suficiencia de Dios. Y que si de algo estaba David tan impresionado, era con la gloria infinita de Dios, quien posee toda la gloria, el poder en sí mismo, y da a su creación todos los bienes que ella tiene. Pero también nos fortalecíamos en ese precioso texto de 2 Corintios 5:7, que dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Y por qué es importante esto, mis hermanos? Porque si miramos con los ojos físicos lo que pasa en el mundo, diríamos: ¿cómo es posible que Dios tenga control? Pero si miramos con fe, no por vista, comprendemos que Dios es soberano y que todo lo que está aconteciendo en el mundo es porque tenía que acontecer, porque todo está bajo el control de Dios. Así que, aunque en el mundo encontramos gente inconfesa, gente rebelde contra la autoridad y la ley de Dios, gente que desprecia incluso al mismo Dios, Dios tiene control absolutamente de todo. Y eso es lo que enseña la Biblia en muchísimos textos. Diríamos que de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, vemos que Dios es el Rey soberano sobre todas las cosas, y que Dios nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece en su creación. Dijimos también que Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados por Él para formar parte de su pueblo. Y aunque todas estas cosas son verdaderas, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Dios. Es decir, que solamente un creyente puede andar por fe y no por vista. El mundo secular jamás podría caminar de esa manera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como creyentes es llenar nuestras mentes, nuestros corazones, con los conceptos verdaderos acerca de Dios. ¿Y en dónde encontramos esos conceptos verdaderos? En su bendita palabra, en lo que Él ha revelado, en sus preceptos, en sus mandatos, en sus atributos que Él ha querido revelar a su pueblo. Dios tiene el control de todo. Y decíamos también hace 8 días que si Dios no es soberano,
entonces no sería Dios. Si Dios no tiene autoridad y control sobre toda su creación, dejaría de ser Dios. Pero también hablábamos de que lamentablemente en muchas congregaciones la enseñanza moderna de un cristianismo moderno nos daba un concepto diferente acerca de Dios. Exaltando el poder de decisión del ser humano, se presenta a Dios como un ser impotente e ineficaz. Simplemente un Dios que está esperando a que el hombre, por su buena voluntad y por su libre albedrío, quiera decidir por él. Entonces Dios envía a su Hijo Cristo a morir en la cruz y luego envía a su Espíritu Santo con el propósito de convencer al mundo de justicia, juicio y pecado, pero sin embargo se predica de que Dios es un caballero y Él jamás va a irrumpir en tu corazón si tú no le das permiso. Dejando todo el tema de la salvación en la decisión del ser humano, de la criatura, y no en la decisión del Creador. Y todo eso lo veíamos hace 8 días. Y entonces imaginábamos la escena del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reunidos mirando a ver quién de sus criaturas tendría la buena voluntad de acercarse a Dios. Dios esperando que alguien tome la decisión de aceptar su ofrecimiento. Y por supuesto, esto nos daría la visión de un Dios que no es Dios, de un Dios que simplemente está desilusionado, un Hijo insatisfecho y un Espíritu Santo derrotado porque no puede entrar a la vida de nadie sin pedirle permiso a un ser humano. Pero la pregunta es, ¿el ser humano en su condición natural anhela las cosas de Dios? ¿Anhelaría conocer a Dios? Sabemos que no es así. La naturaleza del ser humano es gozar de este mundo, disfrutar de la carne, satisfacer su ego, su vanidad y por supuesto todo lo que tenga que ver con Dios lo desprecia y lo aborrece. Pero Dios es el que gobierna todo como Él quiere. Dios es el alfarero y Él gobierna el barro y hace del barro lo que Él quiere. Dios fue quien derribó las murallas de Jericó para que su pueblo pudiese conquistar ese camino hacia la tierra prometida. Dios salvó a su pueblo de la esclavitud del faraón, del rey de Egipto. Dios fue quien le dio a David la fortaleza y la habilidad de derrotar a Goliat. Dios fue quien lo protegió de ese gigante experto en guerra. Dios fue quien protegió a David cuando fue arrojado al foso de los leones. Pero el poder de Dios no siempre rescata a su pueblo de los peligros. Ahí tenemos que notar la soberanía de Dios. Mire cómo salvó a Daniel, cómo salvó a David, cómo salvó a muchos, a los amigos de David, a Mesac, Sadrach y Abednego, del horno ardiente. Pero no con todos el Señor obró así, porque en Hebreos 11 del 36 al 37 nos dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque así lo quiso Dios. Él es soberano. Miremos en Juan capítulo 5, versículo 8, cuando Dios le dice a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y la pregunta, ¿por qué a ese hombre en particular? ¿Por qué no a otros que también eran paralíticos? ¿Por qué a este hombre? ¿Y acaso este hombre merecía o había hecho algún mérito para ser sanado? ¿Había ganado el favor de Dios con algo? ¿Algo que él mereciera? No. Simplemente el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y así fue. Pero también vemos otros textos que nos dicen cómo Dios gobierna y cómo Dios es soberano. Por ejemplo, en Isaías 55, 8 y 9 nos muestra que los proyectos de Dios son muy superiores a los de nosotros, porque en ese texto dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Porque los míos son más altos, como está el cielo más alto que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos mucho más altos que los de ustedes. O en Romanos 11:23, cuando no comprendemos estas cosas, el apóstol Pablo llegó a decir, oh profundidad de sus riquezas.
¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién le conoció? ¿Quién le dijo cómo hacer las cosas? ¿Cómo indagar en las decisiones o reconocer los caminos de Dios? Si es que los caminos del Señor son inescrutables en muchas formas. Él nos ha permitido conocer una parte, pero no de manera exhaustiva toda la profundidad de sus riquezas. O en Efesios 1:1 que dice que el apóstol Pablo expresa que Jesucristo todo lo ha hecho por la voluntad de Dios y que por la voluntad de Dios estamos y perseveramos en Cristo, porque habla de los fieles y de los santos del Señor. ¿Cómo podemos ser santos y fieles del Señor si no es porque Él nos permite perseverar? Y podemos perseverar porque Él nos preserva. Y Romanos 11:36 que clarifica todo esto diciendo que todo viene de Él, todo acontece por Él y todo volverá a Él, porque por Él y para Él y en Él son hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y como lo leímos en nuestro texto base de Primera de Crónicas 29, 10 y 11, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y aún los tiempos, cuando ocurren las cosas, es en el tiempo de Dios. Eso nos lo dice 1 Timoteo 6:15. En el tiempo de Dios dice, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Él, no en el de nosotros. Ahora bien, hermanos, para seguir enfatizando en todo lo que es la soberanía de Dios y cómo Dios controla toda su creación, ya dijimos que Dios controla todo. Ahora miremos cosas específicas. Dios controla la naturaleza. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sería increíble uno pensar que Dios ha creado todo, pero que no tenga derecho a administrar y a gobernar lo que Él mismo ha creado. ¿Cómo usted y yo sí tenemos derecho a administrar los recursos que tenemos? ¿Cómo usted y yo podemos gastar el dinero como queramos? ¿Cómo podemos formar nuestras familias, nuestros hogares como queramos y colocar los estatutos como queramos? ¿Qué tal que yo llegara a su casa y le dijera, hermano, hermana, no me gusta ese cuadro en esa pared? ¿Qué me dirían? Pastor, qué pena, ¿qué le importa a usted? A mí sí me gusta. Sí, así en serio, hermanos. Entonces, como si Dios no tuviera derecho a gobernar lo que Él mismo ha creado. Pero así es tan vanidoso y somos tan orgullosos los seres humanos que pensamos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida y con lo que Dios creó, pero que Él no puede participar de eso. Es un absurdo. Nada más piense acerca de esto del mundo que Dios ha hecho. Cosas que son tan claras que nos dan una expectativa mayor. ¿Se ha preguntado usted por qué la Tierra tiene más agua que tierra? Pero sin embargo le llamamos el planeta Tierra. Y el Señor habla de que vino la Tierra, pero aún así la Tierra tiene más agua que tierra. ¿Por qué habría de existir tanta tierra inútil para el uso humano, pero hay otros lugares donde la tierra es bastante útil? ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado? ¿Se ha preguntado para qué los desiertos? Donde ni siquiera florece nada. ¿Por qué hay lugares buenos para vivir y por qué hay otros lugares que son malos para vivir? ¿O por qué Dios le permitió a usted nacer aquí y no en Japón o no en Corea o no en países donde aborrecen a Dios de una manera gravísima? Pero usted nació aquí y sin embargo muchas veces nos quejamos de haber nacido acá. Y la libertad que tenemos para poder predicar la palabra de Dios y aún así nos quejamos de que nacimos acá. ¿Por qué algunos países están sujetos a tantos desastres naturales y otros no? Hay países donde no cesan los temblores, los huracanes, las sequías, pero hay otros países que todo lo tienen, todo florece, y el nuestro es uno de esos. Porque así lo ha decidido Dios. ¿Y saben por qué? Porque así es como Dios cumple sus propósitos. Piensen acerca de las diferencias en los animales. ¿Por qué los corderos son distintos de los osos o de los elefantes, o los ratones, o los tigres, o los burros, o las mulitas, o las aves, o los peces? Y para cada uno de ellos Dios creó un hábitat especial. Porque así le agradó al Señor. Ahora considere esto, las plantas.
Porque unas plantas tienen aromas y otras no. O porque unas tienen aromas feos y otras huelen rico. Porque algunos árboles dan frutos y otros no. Y porque algunos árboles dan frutos venenosos y otros dan frutos que son buenos para la vida. Porque así lo quiso Dios. Porque Dios hizo todo esto. Porque así le plació. Porque Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y en el mar, dice la palabra de Dios. Ahora piensa acerca de los ángeles. Los ángeles no son todos iguales. Algunos son más importantes que otros. La Biblia nos habla de querubines, serafines, ángeles, arcángeles. ¿Sí ve? Nos habla de que unos son mensajeros, que otros son guerreros y que otros viven adorando a Dios en el mismo trono de Dios, adorándolo. Tienen distintos rangos, tienen distintas características, porque unos son más poderosos que otros, unos son más importantes que otros. Algunos están más cerca de Dios que otros. ¿Por qué existen esas diferencias entre los ángeles? Porque así lo quiso Dios. ¿Por qué Dios permitió la caída de Satanás y una buena parte de los ángeles? Porque así lo decretó el Señor. Él no es responsable por el pecado de Satanás, pero era el decreto de Dios. Dios en cierto modo refleja en la palabra de Dios dos voluntades. Su voluntad decretiva, que es inviolable, y su voluntad preceptiva. ¿Cuál es la preceptiva? Sus mandamientos, los preceptos que Él ordena que el hombre haga. Pero aunque el hombre no cumpla con los preceptos, jamás el ser humano podrá cambiar los decretos de Dios. Porque Dios es inmutable y lo que ha decretado, eso ocurre. Ahora miremos la diferencia entre los seres humanos. Y hablamos con franqueza, hermanos, hay algunas personas que son muy inteligentes, otras no son inteligentes. Les cuesta entender y aprender. Algunos disfrutan de una muy buena salud y otros viven en enfermedad casi que toda su vida. Y aún así, muchos de ellos alaban y glorifican a Dios por sus enfermedades. ¿Ve? No todos los hijos de Dios gozan de espléndida salud, ¿no? Todos tienen temperamentos diferentes. También unos son aptos para dirigir y gobernar y otros son aptos para ser seguidores y servidores. ¿Por qué? Porque así lo creó Dios, así lo estableció el Señor. Dios también controla las cosas inanimadas. En Génesis vemos, hágase la luz y la luz fue hecha. En Génesis 7:4, el diluvio, Dios ordenó y abrió las ventanas de los cielos, las nubes de los cielos, los cántaros y llovió 40 días y 40 noches sin cesar. En Egipto la luz se tornó en oscuridad. Eso está en Éxodo también. Las aguas se convirtieron en sangre y las grandes piedras de granizo cayeron. El horno del rey Nabucodonosor, que fue calentado 7 veces, el Señor protegió la vida de estos 3 siervos de él, que no les hizo absolutamente nada. Y Cristo calmó la tempestad. ¿Recuerdan cuando reprendió los mares, los vientos? O sea, las cosas inanimadas también no obedecen. Eso significa que Dios controla hasta el clima, porque el Señor es el que envía la lluvia, Él envía el hielo, la nieve, el viento, pero Él también envía y también detiene la lluvia. ¿Recuerdan al profeta Elías cuando oró para que lloviera y oró para que no lloviera? Porque Dios se lo ordenó así. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un Dios que todo lo gobierna, que todo lo controla, que tiene poder sobre toda su creación. Pero viene la parte difícil que mucha gente no entiende, y es que Dios también controla al hombre. Miren lo que dice el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vimos en los sermones anteriores, hermanos, que Dios gobierna todas las cosas inanimadas y aún también en lo que acabamos de exponer, pero también gobierna a los animales, a los ángeles y a los hombres. Dios gobierna las cosas inanimadas porque Él tiene poder de gobernar la tierra, el aire, el fuego y el agua. Todos los elementos. Vamos al caso específico también de los animales. En Génesis capítulo 6, versículos de 19 al 20, Dios ordena que sean seleccionados 2 de cada especie. 2 de cada especie. No es que el Señor haya metido cientos de miles de animales al arca, no, metió 2 de cada especie. Y de esos 2 de cada especie existen y subsisten todos los demás animales. Se sabe por experiencia, por genética y por científica,
Esto lo expuso una vez un predicador que vino acá, el doctor Nathan, se me escapa el apellido, un científico de Harvard, explicando todo lo que tiene que ver con la realidad de Génesis. Y él nos enseñaba cómo de una pareja de lobos pura salieron todas las razas de los perros que usted conoce hoy en día. De una pareja de felinos, todas las razas de gatos, todas. Y claro, luego vinieron las mezclas y las cosas, ¿no? Pero de esas parejas perfectas, recordemos que Dios creó al hombre tan perfecto que por mucho tiempo vivieron más de 900 años. Y poco a poco se fue degenerando la raza humana. Lo mismo pasó con los animalitos, pero así, de cada pareja existen todos los demás. En Éxodo capítulo 8 se nos habla de las plagas de las ranas, de los piojos y de las moscas. Es decir, el Señor por su palabra le ordenaba a las ranas, a los piojos y a las moscas que fueran a afectar la tierra de Egipto, pero que no tocaran a su pueblo. Y lo obedecían. En Éxodo 10, la plaga de las langostas. Dice que no tocaron ninguno de los lugares donde el pueblo de Dios se encontraba. Esto lo puede leer en todo el capítulo 10 de Éxodo. Pero luego también vimos otras cosas, ¿no? Vimos en Primera de Reyes 17, del 2 al 4, que Dios le dijo a su profeta Elías que se fuera a vivir cerca del arroyo en donde unos cuervos lo alimentarían. Y el Señor enviaba a los cuervos 2 veces al día. Le llevaba 2 porciones de pan y carnecita. Y el agua la obtenía del arroyo de Querit. Dios cerró la boca de los leones cuando estaba Daniel en el foso. Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás y que ese gran pez lo vomitara en tierra seca. Se lo puede leer en todo el libro de Jonás, que es corto. Y lo más increíble, Dios ordenó al gusano comer la calabacera que le estaba cubriendo la cabeza a Jonás, que como que era calvito como yo y le estaba dando el sol en toda su intensidad. Y el Señor ordenó que una calabacera creciera para que le diera sombra a su cabeza, pero luego mandó y le ordenó a un gusano que se comiera la calabacera. Ese es el Dios de las Escrituras, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora bien, Dios controla a los hombres. Y aunque esto sea difícil de aceptar, solo hay 2 alternativas. O Dios tiene el control de todo, o alguien más controla a Dios. Y si alguien más controla a Dios, entonces Dios no es Dios. Es así de sencillo. Del mismo modo, ¿es la voluntad de Dios la que siempre se cumple o es la voluntad de los hombres? Es que noten el egocentrismo de nosotros los seres humanos. Es que yo hago con lo mío lo que yo quiera. El hombre se cree el Dios de su propia vida. Y estaba escrito en Génesis. Satanás le dijo a la mujer, si comen de ese fruto seréis como dioses. Y así el hombre ha actuado, creyéndose el Dios de su propia vida. ¿Cuál de esas alternativas es la verdad? Es cierto que muchas personas odian a Dios, pero esto no significa que Él no pueda usarlos como sus instrumentos cuando Él lo desee. ¿Podría alguien ser más malo que Judas? ¿Estaba Dios haciendo, o Judas estaba haciendo lo que Dios había dicho y lo que tenía que suceder, o estaba haciendo su propia voluntad? Entonces, cuidado, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba profetizado que alguien tenía que traicionar al Señor. Pero la traición de Judas fue su propia responsabilidad, porque eso enseña la palabra de Dios. Dios decretó la muerte de Cristo, pero fueron los judíos y los romanos los que lo crucificaron. O sea, Dios usó la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos. Dios usó la maldad de los hermanos de José, como lo explicamos hace 8 días, para que vendieran a su hermano, pero su hermano les dijo, no les pese el haberme vendido porque fue Dios quien me envió acá, a través de la maldad de sus hermanos. Entonces Dios decreta una cosa, pero el hombre es responsable de su propia maldad. De hecho, lo que más le impacta a uno cuando estudia las Escrituras de esta manera es que hay que reconocer que hasta los impíos en la época del apóstol Pablo sabían quién era Dios de una manera. Observen este versículo, Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Quién dijo esto? Los griegos. Eso dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a los griegos. De que sus propios poetas dijeron, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Proverbios 16:9. Dijimos que para el tema de la soberanía tenemos que tocar muchos textos bíblicos para que usted salga con la claridad y con la firmeza y la convicción absoluta de quién es su Dios y quién es el Dios de las Escrituras. Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aprendemos que la gente hace sus propios planes para su vida, pero son los planes de Dios los que en realidad se cumplen. Miremos por un momento la historia de el rico insensato, Lucas capítulo 12. Acompáñenme allí. Lucas capítulo 12. Versículos del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sí? Este hombre pensó una cosa, pero Dios había determinado otra. O sea, nunca es correcto decir que las personas puedan actuar en contra de la voluntad de Dios. Piensa en los siguientes pasajes. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La Biblia enseña claramente que las acciones de cada persona, sean buenas o malas, son controladas por el Dios soberano. Los hombres pueden pensar que ellos son más fuertes que Dios, rebelándose quizás contra Él, pero Dios se ríe de su debilidad y de su necedad. Él es tan poderoso que puede destruirlos fácilmente en el momento en que Él quiera. Mire cómo lo expresa el Salmo capítulo 2, el Salmo 2. De los versículos 1 al 5, que es un texto bastante conocido. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. También dijimos que Dios controla a los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios. Ellos escuchan lo que Dios dice y hacen lo que Él les manda. Aún los ángeles malos obedecen a Dios. Miremos el caso de Job en el capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano. O sea, le estaba dando permiso al diablo de afligir a Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, Dios no le permitió que Satanás matara a Job. Le puso ese límite. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mateo 4:11, cuando tentó al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. E inmediatamente dice que Satanás se fue y le dejó. Y vinieron los ángeles de Dios y le servían. Miren la autoridad que tiene el Señor. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vimos muchos textos que nos fundamentan en ese precioso atributo.
y nos permiten descansar en ese atributo de Dios. Hermanos, la soberanía de Dios y las doctrinas de la gracia y el evangelismo bíblico fueron predicados por los profetas, por el mismo Señor Jesucristo y por sus apóstoles. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no predicar como ellos? ¿Es bíblico predicar sobre la soberanía de Dios? Pero me dirán, ¿y la responsabilidad del hombre dónde queda? También es bíblico predicar sobre la responsabilidad humana, y allá vamos en esa segunda parte. Dios quiere que usted y yo descansemos en su soberanía. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al de Él, son o somos llamados. O sea que todo lo que acontece en nuestra vida, aunque usted sienta que su vida se le derrumba y usted es creyente, hermano y hermana, su vida está en manos de Dios. Dios tiene control de todo lo que le pasa. Y ahí es donde tiene que depositar su fe. Señor, yo no entiendo esto. Sufro, tengo dolor, tengo aflicción. Lo único que sé por tu palabra es que tú tienes control de mi vida. Y que si tú permites que pase todo esto es porque así tú lo has querido para mi bien. Y puede que no lo entendamos en el momento, pero así es la voluntad del Señor. Hermanos, pero la soberanía de Dios no niega la responsabilidad del hombre. Yo creo, por ejemplo, en la elección. Yo creo en la predestinación, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Pero también creo que el hombre escoge en dónde pasar la eternidad. ¿Sí? Son dos verdades paralelas que la Biblia las enseña. ¿Cuánto vale la predestinación? Pues 100%. ¿Pero cuánto vale mi responsabilidad si me condeno? 100%, soy responsable por mi pecado. Miremos un caso más específico, bíblico. ¿Quién escribió el libro de Mateo? ¿El Espíritu Santo escribió el 50% y Mateo el 50%? ¿O el Espíritu Santo escribió el capítulo 1 al 14 y Mateo del 15 al 28? No, ¿cierto? Sabemos que el Espíritu Santo inspiró el 100% del libro de Mateo, pero sabemos que Mateo escribió el 100% del libro desde la perspectiva de Mateo. Porque la personalidad de Mateo es diferente a la de Marcos, es diferente a la de Juan, es diferente a la de Lucas, es diferente a la de Pablo, es diferente a la de Moisés, a la de David. Pero escribió inspirado por el Espíritu Santo. Luego podemos decir que el libro de Mateo es 100% escrito por Dios, pero 100% escrito por un hombre llamado Mateo. Mateo tiene una terminología única, un estilo único, pero el libro refleja los pensamientos de Mateo y el énfasis de Mateo, pero inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Mateo enfatiza unas cosas, Marcos enfatiza otras, Lucas otras, aunque escribieron casi los mismos eventos, desde una perspectiva, una óptica distinta, pero nunca se contradijeron. Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Son cosas que a nuestra mente le es difícil reconciliar, pero me encanta la respuesta que da el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Él dice, yo no reconcilio a amigos, uno reconcilia enemigos. Si la Biblia me dice que Dios es soberano 100% en salvar, pero que el hombre es soberano 100% por su pecado, responsable 100% por su pecado, yo tengo que creerlo porque la Biblia lo dice. ¿Ve? Entonces, los amigos no se reconcilian, simplemente afirmamos las dos cosas y afirmamos la verdad porque esa es la verdad. Otra gran verdad, Cristo es Dios y es hombre. O sea, Cristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Dos naturalezas, unidas pero no mezcladas, no se confunden. Entonces prevalece la verdad de Dios, no la verdad del hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora revisemos algunos textos que afirman estas dos verdades. Ya vimos hace 8 días el caso de José y sus hermanos, vimos el caso de Lucas que dice, he aquí la mano del que me entrega, que está conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Eso ya lo vimos hace 8 días. Y vimos muchos textos que hablaban acerca de la responsabilidad, pero hoy quiero añadir otros, pocos, para que nos quede bien.
bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu del Señor y su palabra, esta preciosa verdad. Por ejemplo, hablando acerca del anticristo, segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Eso qué es? Soberanía de Dios. Pero si observan, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A través de quién manda ese poder engañoso? De Satanás. Y Satanás tiene que obedecerle. Vimos hace 8 días el caso de que Dios preguntó: ¿a quién enviaremos para que Acab suba al monte allá a Ramadán? ¿Y qué dijo un espíritu? Yo voy. Yo voy y lo convenzo con espíritu de mentira de que él va a salir triunfante de todo eso. Y el Señor le dijo: ve. Pero vamos con el versículo 12 de Tesalonicenses. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Eso es responsabilidad humana. Ellos escogieron no creer. Si nota, hermanos, la grandeza del Señor, pero también la responsabilidad nuestra. Pero hablando de Cristo, primera de Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, soberanía de Dios, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Sí es la mezcla? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, fueron desobedientes, pero luego dice, a lo cual también fueron destinados. Entonces tenemos que mirar siempre que leamos la palabra con esa perspectiva. Hace poco en el tema de canónica estudiamos cómo leer la escritura desde una perspectiva trinitaria. ¿Por qué es trinitaria? Porque si Dios es trinitario, su palabra es trinitaria. Aquí el apóstol Pedro hizo un énfasis al Antiguo Testamento. Este versículo de piedra de tropiezo y roca que hace caer está en Isaías 8, 14 y 15. Esto significa que ellos escogieron rechazar a Cristo. Pero entonces viene la pregunta de todo ser humano y tal vez la pregunta que usted y yo mismo nos hicimos. Entonces, ¿por qué inculpa? Porque miren lo que dice Romanos 9, 19. Y Pablo, previendo esa objeción, sin embargo, tampoco nos da una explicación. Observen esto. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, Pablo está usando una pregunta retórica porque ya estaba previendo las objeciones que los seres humanos íbamos a colocar a esta doctrina. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y lo que más le impacta a uno es la respuesta de Pablo. ¿Cuántas veces usted ha tratado de dar explicaciones tratando de defender a Dios? Cuando la gente le dice, pero si Dios fuera justo, ¿por qué permite tantos terremotos y que tantos niños mueran y tantas enfermedades? Y usted trata como de defender a Dios con sus propios argumentos. Pero aquí estamos hablando de ¿por qué Dios inculpa? ¿Quién ha podido resistir su voluntad? Y mire la respuesta del apóstol. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Como quien dice, usted no es quien para pelear con Dios. Usted es un pedazo de barro simplemente. ¿Cómo te atreves a altercarle a Dios? ¿Eh? Esa fue la respuesta que dio. Y esa es la respuesta bíblica. Dios no necesita que usted lo defienda, hermanos. Él se defiende solito y mucho mejor de lo que nosotros lo podemos hacer. Vamos a ver otros 2 textos donde se habla acerca o se afirman estas 2 verdades de la responsabilidad y de la soberanía de Dios. Uno es Juan capítulo 10, de los versículos 17 y 18. Cristo hablando, oigan esto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Es soberanía o no? Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora mire usted, reconcílielo con Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pero ¿cómo así? ¿No acabo de decir Juan, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo y la puedo tomar cuando yo quiera? Pero aquí dice, ustedes crucificaron y Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué dijeron ellos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo simplemente, arrepentíos. Hechos 2 del 22 al 23. Aquí vemos una predicación de lo que es el evangelismo bíblico, siendo predicado a los inconversos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Soberanía absoluta. Ahora viene la responsabilidad. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y creo que hace 8 días vimos el caso de Moisés frente a Faraón. Pero miremos otro tema, otra porción. Ya saben que lo de Éxodo con Moisés es que Dios endurecía el corazón de Faraón, pero luego decía que Faraón endurecía su propio corazón. Creo que sí lo vimos hace 8 días, ¿o no? No recuerdo la verdad, porque vimos varios textos al respecto de soberanía. Bueno, leámoslo nuevamente para cualquier duda. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí está Dios soberano. ¿Quiere endurecer el corazón de Faraón? Dios. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Pero ¿cómo iba a querer si Dios endureció su corazón? He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, de los versículos 13 al 18. Tome nota de eso, no lo podemos leer por factor tiempo, pero ahí el apóstol Pablo explica muy claramente lo que pasó en Éxodo con Moisés y Faraón. Pero los voy a llevar a Jueces capítulo 14, versículos 3 y 4. Vemos aquí a Sansón desobedeciendo las leyes al querer tomar por mujer a una mujer filistea. ¿Qué dice el versículo 3? Y su padre y su madre le dijeron a Sansón, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú y tomes mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Aquí hay una connotación extraña. Primero, Sansón está desobedeciendo la ley de Dios, pero por otro lado respeta la autoridad de su padre y le dice, padre, por favor, tómame esta mujer porque es que me gusta. Raro, ¿cierto? Que desobedezca a Dios, pero quiera tener y obtener la aprobación de su padre. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Pero como si mismo Jehová había prohibido que los hijos de Israel se casaran con mujeres paganas y que las hijas de Israel se casaran con incircuncisos de otras poblaciones paganas. Pero aquí dice que esto venía de parte de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y cuando miramos el resultado de todo, ¿qué pasó? ¿Acaso no fue Sansón cuando derribó los muros que mató a más de 3,000 filisteos en una sola ocasión, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos? ¿Vio cómo Dios usó la desobediencia de Sansón para luego favorecer a su pueblo? Uno queda absorto con eso.
Pero también queda absurdo cuando en Santiago 1:13 leemos que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, Sansón fue tentado de su propia concupiscencia porque le gustó más la mujer Dalila que las hijas de Israel. Vio a Dalila más seductora, más atractiva, más bonita tal vez, más carnal, y lo atrapó. Y fue su propia concupiscencia lo que lo llevó inclusive pues, a perder su vida. Pero a través de esa circunstancia el Señor libertó a su pueblo de la esclavitud. Ahora miremos este caso. ¿Ese lo vimos? ¿No? ¿El de Crónicas? ¿El del censo? No, ¿cierto? Primera de Crónicas 21:1. David y el censo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pregunto, congregación, ¿quién se levantó contra Israel? Satanás. ¿Quién incitó a David? Satanás. Ahora veamos el texto paralelo que relata el mismo acontecimiento en 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pregunta, ¿qué ira se encendió contra Israel? La de Dios. ¿Quién incitó a David al censo? Dios. ¿Y entonces por qué más adelante lo amonesta por haber censado? ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Cómo explican eso? Solamente hay una explicación. Simplemente Dios le dio permiso a Satanás de incitar a David a hacer un censo. ¿Qué dijo Job cuando Satanás le destruyó toda su vida? El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea Dios bendito. Job nunca mencionó a Satanás. Nunca supo de esa guerra. Nunca supo que Dios le había concedido permiso. Por eso, hermano y hermana, usted puede estar tranquilo. Aun si Satanás ataca su vida o la mía, es porque Dios se lo ha permitido, le ha dado permiso de hacerlo. Por eso usted y yo no somos quienes para reprender a Satanás. La Biblia nos ordena es resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Orando, dándole gracias a Dios, confiando en su soberanía, confiando en que nuestra vida está en sus manos y que todo lo que nos acontezca es para nuestro bien. Y que no hay nada que pueda ocurrir en nuestra vida que no esté bajo la soberanía de Dios. Bueno, el de Isaías sí lo vimos, ¿no? El de Asiria, ese sí lo vimos. Pero hay un texto que quiero que lo miremos con mayor detenimiento antes de culminar. Porque es uno de los relatos más bellos en donde se funden las dos verdades que estamos revisando. Y les quiero invitar a que leamos Mateo capítulo 11, de los versículos, vamos a mirarlo, de los versículos 20 al 30, pero no lo vamos a leer de corrido, vamos a leerlo por porciones para que usted pueda comprender por el Espíritu del Señor estas preciosas verdades. Mateo 11 nos está hablando de los ayes sobre las ciudades impenitentes. Escuchen esto, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ahí de qué nos está dando la palabra del Señor? Total responsabilidad, ¿correcto? De las ciudades de Tiro, de las ciudades de Corazín,
Betsaida y Capernaum, que hizo muchos milagros allí. Aparte de predicar la palabra, hizo muchos milagros y no se quisieron arrepentir. ¿De quién es la responsabilidad de ese juicio? De esas ciudades, de los humanos que habitan allí. Pero luego miremos lo que es la soberanía del Señor, la soberanía total de Dios. Verso 25. Porque mire el texto, ¿no? Con su contexto. Aquí no nos estamos saltando a otro libro. Estamos siguiendo consecutivamente la lectura de Mateo. Verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si observan, el Señor está amonestando a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por la dureza de sus corazones, por su falta de arrepentimiento y el juicio que les espera. Pero luego aquí dice que a Dios le plació ocultar y esconder esas cosas de los sabios y las reveló a los que son como niños. Pero luego dice: sí, Padre, porque así te agradó. Y te agradó que yo solamente revele a los que yo quiera revelar. ¿Quién eres tú? ¿No se siente usted privilegiado, hermano y hermana, de que el Señor nos haya concedido a usted y a mí el privilegio de que Cristo nos revela al Padre y que el Padre nos envió hacia su Hijo? Esos aspectos nos debería llevar a una profunda adoración de nuestro Señor. Pero lo que más impacta es el cierre de esta porción bíblica. Y podemos decir: pero, a pesar de esta responsabilidad y de la soberanía de Dios, hay una invitación abierta. Verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay una invitación abierta a todos los que estén trabajados y cargados. Es decir, todo el que venga a Cristo, el Señor nunca le va a rechazar. Porque observemos lo de Juan 10:26, la elección eterna de Dios. Pero vosotros no creéis, y miren lo interesante de este versículo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Yo quiero que lo comprenda bien profundamente, porque es muy diferente de decir: ustedes no son de mis ovejas porque no creyeron en mí. Aquí está diciendo: ustedes no creyeron en mí porque no son de mis ovejas. O sea que solamente ¿quiénes pueden creer en Cristo? ¿Y cómo podemos saber que somos sus ovejas? Porque creemos en Él. ¿Y cómo Él conoce a sus ovejas? Porque las predestinó desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. En cambio, en el 10:25, o sea, el versículo anterior, eso nos habla de la soberanía, ¿no? Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero el 25 venía con el contexto diciendo: no creyeron ni a la palabra ni a las obras. Responsabilidad humana. Verso 38 del mismo Juan capítulo 10. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. O sea que hay un mandamiento claro de creer. Es Dios quien nos manda a creer, y somos nosotros los que tenemos que creer, y somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos, aunque es Dios el que concede el don de la fe y el don del arrepentimiento. Pero no es Dios el que tiene que creer, ni es Dios el que tiene que arrepentirse, somos nosotros. Porque Juan 6:37, porque todo lo que el Padre me da, soberanía,
vendrá a mí. Y el que a mí viene, responsabilidad humana, no le echo fuera, soberanía de Dios. ¿Sí es lo interesante leer la palabra de Dios así? Cuando dice, todo lo que el Padre me da es soberanía de Dios. Vendrá a mí, porque es soberanía de Dios. Y el que a mí viene, responsabilidad humana, yo no le echo fuera, soberanía de Cristo. Es decir, Dios los da, vendrán a Cristo y no serán echados fuera, serán recibidos. Es decir, que en esta invitación abierta el Señor salva a todos los que vienen a Él. Y por eso culminamos diciendo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pregunto, ¿debemos predicar la responsabilidad humana? Sí. ¿Debemos predicar la soberanía de Dios? Sí. ¿Son dos verdades? Sí, 100%. ¿Es bíblica? Por supuesto. Porque aquí dice Jeremías 5:3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Hermanos, hay gente que quiere ir al cielo sin dejar su pecado. Quieren venir a Cristo, pero según sus propios términos. Pero lo cierto es que si no te arrepientes, en este instante, si alguien no se ha arrepentido, está destinado entonces a condenación y perdición. Pero está la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay un filósofo, creo que Ludovico, decía, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Más o menos lo que está diciendo aquí, todo el mundo quiere ir al cielo sin dejar su pecado. Y eso no puede ser posible, mis hermanos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Oh, mi soberano Dios, cuánta enseñanza. Qué hermoso y a la vez, qué impactante, qué majestuoso. Y por qué no decirlo así, Señor, qué terrible es conocer al Dios de las Escrituras, en el sentido del poder, de la autoridad, de la supremacía, de la soberanía, de sus decretos, de sus preceptos y de sus atributos. ¿Quién podrá resistir tu voluntad? Ay, mi Señor, esta iglesia tiene muchas debilidades, muchas flaquezas. Tenemos flaquezas grandes en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, hermanos y hermanas, en nuestros nietos, en nuestros familiares más cercanos. Tenemos tanta maldad y tanto pecado todavía habitando en nuestra vida que queremos suplicar, bendito Dios, que en tu soberana voluntad coloques en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Que coloques en nosotros el deseo de permanecer adheridos a Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Enséñanos a vivir en esta unión espiritual y en estas verdades bíblicas. Enséñanos a caminar con la perspectiva de conocer hasta donde tú nos has permitido al Dios de las Escrituras, no al Dios que posiblemente conocimos en un tiempo como un Dios de bolsillo, al cual queríamos que satisfaciera todos nuestros caprichos, sino conocer al Dios de las Escrituras, al Dios que es santo, 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 que es misericordioso y clemente, pero que no dejará sin castigo al culpable. Por esa razón, como hemos sido culpables, fuimos a Cristo, cargados y trabajados, y Él nos recibió. Y nos recibió porque tú mismo nos enviaste hacia Él. Así que suplico, Señor, que si hay algún hermano o amigo en la congregación que no haya ido a ti
en arrepentimiento y fe de manera genuina, sea este el día de su salvación, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros y de nuestras familias. Y gracias por enseñarnos a confiar en ti, en tu voluntad, en tu soberanía, en tus preceptos, en tus estatutos, en tu gracia, en tu misericordia y en tu fidelidad. Sean para ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amada Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.